Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivándola. Muy buenas noches, queridos amigos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que me han escrito en la semana y gracias por seguirme. Bueno, quiero arrancar el programa con 3 temas. El primer análisis. Recibí con mucha alegría, realmente me llenó de orgullo el reconocimiento por parte de la nueva ministra de Obras Públicas de la deuda que existe con las empresas constructoras. Ahora bien, ¿qué me preocupa? Me preocupa que los números con que se habló ayer los llevaron las contratistas. El informe no salió del ministerio. Yo lo que les sugeriría a la ministra, para que esto sea más claro y la ciudadanía, pueblo paraguayo, tenga en conocimiento, es si ella nos puede informar con información veraz de el monto de los certificados aprobados por el ministerio y que no fueron honrados aún, por un lado. Por otro lado, ¿a cuánto ascienden las obras, el monto de las obras en ejecución? Para saber de qué estamos hablando, de lo que se va a seguir gastando. Y por otro lado, me encantaría conocer el presupuesto que ella tiene previsto gastar en el primer año o en el primero y segundo año de gestión en obras que quiere realizar. Porque así como están las cosas, yo no veo que existan fondos. Acá hay que entender bien algo, mis queridos amigos. Presupuesto no es igual a fondos. Por eso es que cuando en el gobierno anterior, el doctor Benigno López advirtió en el mes de octubre del año 2020, tapa de Diario de la República del Paraguay, que ya no se podían seguir ejecutando las obras porque no iba a haber fondos, al ministro de Obras Públicas y al presidente de la República le pasó por el centro de la tangente. O, si queremos hablar en forma médica, del esfínter. Y siguieron. ¿Y saben qué me preocupa más? La irresponsabilidad de los gremios de la construcción. ¿Y por qué le digo eso? Porque ellos, en vez de exigir al Estado que se tengan los fondos para los llamados a licitación, fueron los que más aplaudieron y zapatearon a tambor batiente de alegría porque iban a agarrar un contrato. ¿A qué precio? A precio del que hoy tenemos que pagar el pueblo paraguayo. Y vamos a tener que pagar nosotros, señores. Se debe más de 500 millones, no son 350. Una cosa es certificados aprobados y otra cosa que nadie habla son de los intereses de los fondos que se le debe a los bancos. Y les cuento más, este fue el negocio de los bancos. Arrancaron con un crédito del 7% y hoy están en el 14 o 16% más o menos. ¿Quiénes perdemos? Pueblo paraguayo. Así funciona. No funciona de otra forma. Y yo, como siempre digo, hablo con la verdad. Yo no miento. Y si digo una mentira, que venga y me lo diga de frente y en público, alguien que entienda del ministerio. Muy bien. Segundo tema. Le quiero felicitar al presidente de Petropar, que en un tiempo maratónico logró bajar ya a 600 guaraníes el combustible, según hoy manifestó públicamente el presidente de la República. Aplaudo y zapateo de alegría, porque es el primer ejemplo de lo que se puede hacer. Y fue además, a pesar de que yo creo, voy a continuar, de que debe bajar más el combustible, porque no es posible de que hay promociones en donde con la tarjeta te bajan el 25% del precio del combustible. Si ustedes sacan el 25%, más de 600 guaraníes.
Por eso que yo digo que este cartel que se armó de los proveedores de combustibles en el Paraguay, y sostengo que es un cartel, nos han metido la mano en el bolsillo a todo el pueblo paraguayo en este gobierno anterior y nos metieron la mano. Eso sostengo y se lo puedo decir en la cara y le puedo demostrar a cada uno de ellos por qué lo hicieron. Y además es el primer funcionario público que dice que va a sacar 500 funcionarios de la institución porque no hacen absolutamente nada. A mí me gustaría que el resto de los ministros y miembros del Estado que trabajan en diferentes lugares informen lo mismo. Tal es el caso, por ejemplo, y acá voy a terminar, del IPS, en donde todavía no lo escuché decir al presidente. En pandemia ellos metieron más de 5.000 funcionarios. Calculen. Más lo que vino después. A todas esas personas, si se les sacan, que son más de 10.000 personas, eso le representa, escúchenme bien lo que les voy a contar, 60 millones de dólares que le impacta en su presupuesto de salud. Ahí le impacta. No le impacta en otro lado. Ahí le impacta. Entonces, a mí me gustaría saber por qué él no anuncia eso. Si terminó la pandemia, la gente que ingresó no ingresó por concurso, entró por la ventana, por pedidos políticos. Y si queremos cambiar el Paraguay, tenemos que dejar que la clase política deje de meter personas en el Estado. Tenemos que achicar el Estado. Eso fue la campaña que hizo el presidente de la República. Y yo compré. Y yo la apoyo. Achiquemos el Estado, señores. O si no, no tenemos solución. Creo que la labor que va a tener el presidente de IPS, además, y que tampoco no le escuché decir, y me gustaría escucharle, es que tiene que implementar un sistema de control de los medicamentos que entran y de los medicamentos que salen. Se llama trazabilidad y además de las recetas, porque ahí entran los médicos. Lo mismo el Ministerio de Salud. Porque esa deuda se viene acumulando de que arrancó la democracia en el Paraguay. La deuda que tienen hoy los ministerios no es de ahora. Eso viene creciendo como una bola de nieve. Va creciendo. Se va repitiendo. Lo que pasa es que nunca se da a conocer. Entonces, si ustedes me dicen que el presupuesto de salud, o sea, en medicamentos están 250 millones de dólares y van a honrar a febrero, eso va a volver a aumentar. ¿Y cómo vamos a pagar? Si me cuentan cuál es la magia de la administración, yo celebraría. Y los famosos llamados plurianuales, hay que ver hasta dónde vamos a llevar. Que muchos proveedores no están de acuerdo, porque me tocó en suerte hablar con ellos. Y ellos me imagino con la gente que hoy administra la cosa pública. Bueno, un poco ese es el análisis, les dejo para el pensamiento de ustedes y instalar, porque a mí muchas veces me dicen en diferentes reuniones que donde tocamos estos temas, ¿por qué yo no informo a la gente, no les cuento a la gente? Bueno, ahora les estoy contando. Y vamos a seguir dialogando sobre estos temas y más a medida que avance un poco este gobierno que están hoy a prueba. Vamos a esperar los 100 días y a partir de ahí vamos a hacer un análisis de lo positivo y de lo negativo. Creo yo que corresponde. Bueno, hoy está conmigo mi amigo Víctor Raúl Benítez. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Tanto tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo andas? Segunda vez que estamos aquí. Segunda vez. Primero en este programa. La primera vez viniste al programa de Tomemos un Café. Exacto. No sé qué vamos a tomar hoy. Y vamos a tomar agua. Bueno. Y por ahí la viola. Y la viola. Estamos mal en el Paraguay. No, vamos a estar mejor ya dentro de poco. Y todos queremos estar mejor. Todos queremos. Ganó esa consigna. Sí, ganó la Y consigna. entonces tenemos que apoyarla. Sí, vos sabés que yo también creo que vamos a estar mejor y ojalá. Aplaudo y estoy haciendo fuerza para que estemos mejor. Sí, la economía pues es nomás luego una cuestión de psicología aplicada. Es un poco mirar hacia el futuro, hacer hipótesis sobre el futuro. Si miras mucho en base al pasado, podés marearte.
Hay que buscar una visión que tenga un contenido moral y que tenga una trascendencia que extrapole el periodo de vida que nosotros tenemos. Los que pueden pensar más allá de su propia existencia, esos son los estadistas. Sí. Y bueno, estamos ahora comenzando un nuevo gobierno. He visto muchas promesas. Creo que ya se están curando de lo que le llaman el teorema de Baglini, los que ganaron la elección. Baglini es un político argentino que decía así. Yo no voy a traducir al paraguayo porque voy a ser un poco grosero, pero dice Baglini, cuanto más lejos uno está del poder, más irresponsables pueden ser los enunciados y las promesas políticas. Y cuanto más cerca uno esté del poder, uno a veces tiene que recular sobre algunas promesas que las hizo y que las hizo de manera exagerada. Yo creo que este gobierno se está encontrando, le escuché a la señora ministra Lea, al propio señor presidente y también a gente de Petropar. Ahora vos me estás contando del IPS, también le escuché a varios. Al propio Enriquito, nuestro amigo. Sí, sí. Juega fútbol con nosotros ahí en el club, ¿verdad? Enriquito dice, Sí. a la mucha, que estaba la deuda, dice, que encontró deuda. Yo creo que también en parte es verdad y en parte es escenificación, porque nadie puede entrar a un lugar y dice, qué bien que está todo esto, porque eso no te da margen después de hacer los cambios rupturistas que querés hacer. 34 años de democracia. 34, sí. En mayor o menor medida, a lo largo de los 34 años, Sí. más o menos se daban a conocer la deuda que dejaba el gobierno que se iba. Más o menos. Sí. Acá ocurrió algo más fuerte. No, no se sabe. No, acá yo creo que como la pelea fue muy dura, Fue. muy dura, Sí. entonces se da a conocer con mayor fuerza Sí. la situación económica de cada ministerio Claro. o de cada institución. Claro. Pero esto hay que hilar muy fino, como siempre yo digo, Sí. porque fíjate vos, el Ministerio de Salud, Sí. cuando salió Esperanza Martínez, Sí. 2012, Bray. 2012, ella dejó una deuda de si mal no recuerdo, 200 millones de dólares. Sí. 200 millones de dólares. ¿Y dejó. ahora cuánto es? Y ellos dicen que en medicamentos solo es 250. O sea, a dónde es lo que quiero llegar. Que eso va por eso dije la famosa bola de nieve, Sí. que nunca se cuenta y nunca se para. Claro. Por eso yo te pregunto a vos, Sí. ¿es tan difícil preparar un presupuesto en base a recaudación para los diferentes gastos de lo que es el Estado? Bueno, en una economía muy volátil como la paraguaya no siempre es muy fácil, porque este es un país con primitivismo productivo, con alta dependencia del sector privado, que como hace 2 años, en el 2021, un colega, Banana Ferreira, nos desayunó a nosotros advirtiéndonos a fines del 2021, más o menos, a fines del 2020, creo que ya, porque el 2021 fue una sequía brutal. Sí. Y cae la cosecha en términos físicos y monetarios, sobre todo de los granos, en 60% más o menos. Entonces, no es muy fácil. En segundo lugar, si vamos a hacer ese famoso presupuesto en base a las carencias o los déficits georreferenciados en términos de infraestructura, yo hice un cálculo, Paraguay más o menos necesita un Producto Interno Bruto entre salud, educación, energía. 11.000 millones de dólares es el presupuesto de la ANDE para en déficit que ya tiene, ¿verdad? Para que no explote más el transformador, ¿verdad? En agua creo que son 3.000, en educación. Agua no tenemos. Sí, no tenemos. Cloaca, nosotros tenemos el 14% de los hogares paraguayos nomás tienen Sí, cloaca. una vergüenza. Según el Banco Mundial, nosotros consumimos agua contaminada, lo que conspira contra la extensión de la vida de un paraguayo que en promedio pierde 10 años de vida por consumir agua contaminada. Eso dice el Banco Mundial, no lo digo yo. En habitación, el señor presidente prometió 500.000 unidades habitacionales. Sí, pero... 500.000 o 100.000, no recuerdo. No, lo 500, que sí, 500. Lo que sí que el déficit es de aproximadamente 6.000 millones de dólares. 1 millón falta, 200.000 0 kilómetros, unidades habitacionales que se llaman cuantitativas, casas y departamentos para los jóvenes que se casan o salen de la casa de su padre o que trabajan o que se mudan. Y faltan además otras 800.000 que
tú que eres arquitecto conoces, se llaman cualitativas. No tiene baño, no tiene cocina y no tiene dormitorio. La gente vive todo hacinada. Entonces es un caos habitacional como vivimos en Paraguay. Y yo no sé de dónde va a salir la plata con una presión tributaria del 9,9%. Bueno, ahí justamente te estaba por tocar ese tema. Sí. Creo, yo no soy economista, Sí, soy pero- arquitecto, constructor, Sí, entiendo algo. Maestro de obras. Maestro de obra, algo entiendo de la economía, o sea, tengo Sí. sentido común. Pero con una carga tributaria, porque somos los más bajos de la región, Sí, 10%. ¿vos crees, con esto no estoy diciendo que hay que subir los impuestos, Sí. pero estoy diciendo, con una carga tributaria tan baja, ¿cómo hacemos para despegar Sí. si no entras en deudas? Sí. Acá yo anoté en unos artículos que hice en los papers las 30 promesas del señor presidente y acá unas cuantas nomás quiero decir y ya te respondo. El crecimiento del PIB tiene que ser al doble, o sea, de 40 vamos a ir a 80.000 millones de dólares. No es poca cosa, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ante el Club de Ejecutivos. Y Fernando Ayala, que es un líder del Partido Colorado, Sí, le conozco, creo que se mi amigo. motivó, tu amigo, sí, decirle que se motivó demasiado. Él dijo 3 veces luego. Él dice, en una campaña, por eso le agarró el teorema de Baglini, él se contagió, porque el teorema de Baglini pues dice, el político te va a bolear nomás luego, eso es lo que te dice. Y no vayas a creer absolutamente nada de lo que te dice en campaña. Eso dice sí, Baglini. te interrumpo ahí. Yo prefiero que me volee, Sí. pero que no me incida Ajá. en la gestión de gobierno. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Pero los impuestos también dijo no subir los impuestos y mejorar la calidad del gasto. Y Carlos Fernández Valdovinos dijo, ya antes creo que dijo sabiamente, muchachos, dijo, el déficit bueno, es 2%, el déficit es 5%. Sí. Y él en una de los recortes de prensa que te dijo que la deuda que ya está emitida como bono soberano, nomás luego ya es. Porque si yo tengo vos sos constructor, si yo tengo una factura endosada por el ministro de Hacienda y por el ministro de las Obras Públicas, yo me voy al banco y el Obvio. banquero me va a querer comprar esa factura, Te va a comprar luego. ¿verdad? Se llama confirming, dicen los. O ¿Y sea qué? que confirming se llama eso, que vos una factura endosada ya te paga luego el sistema financiero. Y el sistema financiero, cuando la factura está endosada por institución, por dos autoridades de un Estado, el Estado casi nunca desaparece, por lo menos Así se cree, mismo. ¿verdad? Entonces, compra esa factura como un instrumento de su tesorería y te cobra una muy buena tasa, que estaba a 7, escuché recién, y ya está encima de 10. 14 o 16. 14, bueno. Y ese Eso fue ya el- vendieron todo ya, y los este- perros ya gastaron todo ya, Y ese fue el negocio de los bancos. de los bancos. Bueno, la Y conclusión... lo dijo el actual presidente de la República. Cuando dijo. recién asumió, ya dijo. Bueno, entonces yo creo que es 1.000. Sí. Van a ir al 4, al 5, ya dijo el señor Fernández Valdovinos, por ciento. ¿Y cómo se hace? Y bueno, en esa conferencia, el resurgir de un gigante, el señor presidente y sobre todo Fernández fueron muy claros. Para mí está muy clara la película. Ellos dijeron, señoras y señores, este va a ser un gobierno de Estado mínimo, no pidan mucho. Generación de empleo, no nos pidan a nosotros. Eso es responsabilidad de vosotros, señores empresarios. El 85% del PIB, lo cual es cierto. Él cree un poco más, ¿verdad?, la presión tributaria, yo creo que 10 nomás, pero porque en Paraguay, de la generación de riqueza, el 90% del sector privado y el 10% del sector público. Entonces, si le pones un poco más, que a veces se puede recaudar más, y si metes el presupuesto total, ya muy sube 85-15. Entonces, 15 es sector público y 85 es sector 15 es sector público y 85 es sector privado. Sí, señor. Entonces dijo, ese 85% del sector privado que genera riqueza en Paraguay, por 85 de cada $100 que se genera de riqueza en PIB del Paraguay, ustedes tienen que generar el empleo, dijo. Y dijo, obras públicas, no se hagan muchas ilusiones de que lo vamos a hacer con recursos genuinos, sino que va a ser todo APP. O en todo caso, digo yo, endeudamiento. Así le dijo. Sí, señor. Y por otro lado, ¿y nosotros de qué nos vamos a encargar? Dice Fernández Valdovinos y dijo el presidente, Santiago Peña. Y nosotros nos vamos a encargar del clima. El clima en 3 aspectos. En una pata que tiene 4, en una mesa que tiene 4 patas. Las primeras 3 patas son equilibrio monetario y cambiario fiscal. Vaya y se vea. Monetario, no va a haber más inflación. Vamos a cuidar para no emitir inorgánicamente.
Sí. O dicho de otra manera, y si va a haber inflación, mucha letra de regulación, lo cual los bancos ganan como locos ahí. ¿Verdad? Claro. Bueno, en segundo lugar, pero eso es frena al consumo y la inversión, pues tiene como todo remedio oncológico, ¿verdad? Te cura de la mama, pero te sale cáncer después en el útero. Así pues son los remedios, tienen su efecto colateral. Termino. El segundo es el fiscal. No vamos a gastar más de lo que recaudamos. Vamos a ir hacia la convergencia. Este año, solo paiteta. Vamos a irnos a un déficit del 5% más o menos. Y el monetario, te dije ya monetario, no habrá relación fiscal y cambiario. Vamos a tener muchas reservas monetarias en dólares, de manera tal que si quiere dispararse el dólar, porque si tenemos algún año con volatilidad, no hay mucha cosecha, no se exporta tanto, viene poco dólar, entonces nosotros vamos a intervenir con énfasis en el mercado cambiario, vendiendo dólar para que el dólar no suba mucho. Y la cuarta pata va a ser orden en el sistema financiero. No está mal eso. No. Que el Banco Central sea un sheriff barete y que el Banco Central controle en el salón a los bandidos. Porque en realidad el mercado financiero es el mercado de mercados. Por eso hay que cuidar mucho el mercado financiero, porque el mercado financiero es la mamaguazú del mercado comercial interno, del comercio interno, del mercado de comercio exterior, del mercado de la construcción, del mercado, etcétera. Eso nomás se comprometió y con eso dijeron y no vamos a subir impuestos. Che, ¿qué vamos a hacer con la gente empobrecida? Por ejemplo, le dijo la gente. Entonces dice, no, tranquilo. Nosotros vamos a recaudar, Orue va a recaudar $500 millones más con su nueva dirección. 400. 400, ya muy sube. Bueno, yo confío en Orue, vamos a ver si puede. Está la bandida viendo con Paraguay, hay muchos evasores. Según Orue se va de $1.900 millones, tengo el recorte del diario. Y se roba $1.650 millones según el BID y el Banco Mundial. Es decir, nosotros tenemos en Baretepona un $3.500 millones enorme, que podemos sin subir un punto porcentual si somos guapos para recaudar y si somos guapos para no gastar mal. Bueno, ahí yo te paro. Dale. Un ratito. Ya toma agua. Va a tomar agua, vamos a ir a un corte y continuamos porque yo quiero hablar sobre ese 70% de la informalidad. Bueno, a tu orden. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Víctor, sí. Estábamos hablando justamente de la recaudación que iba a hacer Orue. Sí. Él dice voy a recaudar $400 millones. Más. Al pelo. Porque el 70% de la economía o sea, el 30% nomás somos lo que aportamos. El 70% evade. Ese es tu dato, ¿verdad? Sí, espera. Sí. ¿A dónde voy? El presupuesto de educación es $410 millones. O sea, lo que él va a recaudar me da, con viento a favor, cubrir el presupuesto de educación. ¿Qué hago con el resto? Y me llama aún más la atención. Mira que yo veo televisión, radio, escucho radio, leo. Vos me vas a preguntar, y laburo, ¿a qué hora hago todo? No sé. Dice, tapa de diario, MOPC construirá escuelas y revitalizará el casco histórico. Me encanta. O sea, yo aplaudo. ¿Eso lo dijo la señora ingeniera? Sí, verá, yo aplaudo. Con manos y pies y zapateo si se puede hacer esto. ¿Cómo? Eso. No, en eso que ella dijo puedo hablar con propiedad. Me cupo participar en el gobierno anterior como asesor, trabajando con el Banco Mundial. Y hay un préstamo de $105 millones de dólares del Banco Mundial que acaba de salir para revitalizar el microcentro o el centro histórico de Asunción. Conozco, participé de los talleres. De los talleres, sí. Está Chalo ahí. Bueno, y ahí te quiero decir algo. Yo estuve también ahí, pero hace rato. Le quiero contar a la gente. Vamos a contarle. Vos sabés que me reuní con el intendente acá. Sí, con Nenecho. Con Nenecho. ¿Qué te dijo? Y él entiende de lo que es la gestión municipal como yo entiendo cómo hacer un cohete. No entiende, vio. Hermano, si le digo, el Banco Mundial está trabajando en un plan... ¿Terminó todo ya? Escúchame, en un plan urbanístico
de lo que tiene que ser Asunción y Franja Costera. 3 factores tiene. Claro, le digo, ¿cómo es posible que vos con tu gente no entres por el aro, ya que el crédito de 105 millones está? Lo que hay que refrendar. Con eso vos vas a solucionar y vas a hacer las obras. Sí, yo creo que su gente participó de todas las reuniones. ¿Sabe quién participó? ¿Eh? Yo te voy a contar. ¿Quién? Participó la señora de Morel, que es administradora, y participó Mora. Ellos entienden de urbanismo y de planificación urbana. Te voy a repetir lo mismo. Sí, pero antes de este segundo gobierno del señor Nenecho, participaron personas muy capaces. Pero me está hablando del gobierno de... No de Nenecho. Porque Nenecho, viste que tuvo un gobierno corto Sí. y después tuvo un gobierno más Sí, largo sí, que sí, está sí. teniendo. Sí. No, participaron también. No, yo participé, te cuento. Bueno, a lo que voy a lo siguiente. Hay un cambio rupturista, transformacional, que se va a ejecutar. Sí, esto en realidad ya estaba aprobado. ¿Eh? Pero celebraría. No, ya está. Solo falta que apruebe el Parlamento. Claro. Y se tiene que aprobar el Parlamento. Cierto. Porque es de la gran Madonna. Pero es Yo te cierto. explico. Va a cambiar el centro histórico. Vamos a tener... Vamos a conocer la calle San Martín en Buenos Aires. Le traje a Chalo acá. Ah, le trajiste. Te explicó todo entonces. Que yo te iba a explicar si Chalo sabe más que yo. Pero Por eso le traje yo para hice que los la- números. pero le traje- Chalo hizo el... Claro, le traje a Chalo Le para trajiste. que le dé a conocer a la gente lo que es el plan. Entonces, pero espectacular. Se va a hacer, se recupera, porque el sector privado, que es muy ñaro, Sí. entró también ahí en el Banco de San Miguel. Sí. Allá está armadores, allí se verá, Sí, donde señor. se arregla barco, etcétera. Después se va el centro histórico y el Parque Caballero. Así mismo. Bueno, esos 3 suman 105 millones de dólares. Y yo creo que ellos están por llevar, y este gobierno va a llevar, y yo tengo certeza de que la ingeniera Claudia se va a engallar, como dice el rapay, Pero ojalá. se va a motivar, y cuando sepa, ojalá le explique la gente del Banco Mundial, y tiene muy buena gente Claudia. Claudia lo entiende bastante, y tiene muy buena gente adentro que yo conocí, creo que siguen, que los anteriores también eran muy buenos, por eso salió este préstamo. Bueno, entonces... Espera un poco, porque a mí, tú sabes que a mí me hace un clic cuando la gente me dice tiene gente buena. Sí, tiene. Espera un Me ratito. olvidé nomás de los apellidos ahora. Espera un ratito. Ah, Yo también conozco el Ministerio de Obras Públicas. bueno. A mí lo que me hace el clic es porque me dicen tiene gente buena. ¿Y cómo es posible que las rutas que se hacen son un despelote? En ruta no me vaya a hablar porque yo no soy... Pero es Ministerio de Obras Públicas, hermano. No, da igual, pero se hicieron Da igual. 4.000 kilómetros. ¿Y en qué nivel? Yo no conozco de calidad de ruta, pero yo sé que hay yo repartidores te voy a que contar. salen de mañana Sí. y se llegan a San Juan de Pomuceno, Sí, que es mi valle sí. también materno. Sí. Se van a Carapeguá, mi valle Sí, paterno, sí. y vienen a Asunción en el día. Pero no me estás entendiendo. A Estamos toda bala hablando- los perros ahorran combustible y hotel. Sí, no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Y va a ir la ruta. No, la ruta está bien todavía. Pero se va a caer todo. Ya hay 4 rutas. Escúchame lo que estoy contando. 4. Ya hay que están con problemas Bueno, de y construcción. Entonces, se va a tener que concesionar el mantenimiento espera un y ratito, peaje. Espera un ratito. Mm. Está llena de adelantar. Yo estoy de acuerdo con eso. Ya, A bueno. muerte. Lo que yo digo es, cuando me dicen, en el ministerio hay gente muy capaz, pero ¿dónde es lo que están? Porque yo no veo todo lo que hace el Ministerio de Obras Públicas. Es un signo de interrogación grande como el mapa del Paraguay. Bueno, los que trabajaron en este proyecto, que son los que yo conocí, eran bastante guapitos, ¿verdad? En el papel. Sí, en el papel. A mí lo que me gusta es cuando se van a la cancha y tienen que jugar la pelota, tienen que mover la Y pelota. seguramente hay grados más, grados menos de corrupción en la fiscalización de las obras. Categórica. Y si el asfalto tiene que tener así, los perros aceptan que sea así. Te voy a enseñar algo. ¿Vos sabés que el problema de la ruta no es el asfalto? ¿Cuál es? La Rasante, base. subrasante. ¿cuál? La base. Ah. Si tu base está mal, todo lo que está arriba vos le podés poner oro. Te va a reventar. Por eso es que en otros países, en vez de que el ejecutor, y voy a hablarte de cómo este país puede saltar. Yo no quiero hablar de los problemas, si es que enseguida, ¿verdad? Tenemos todavía tiempo. Ay, hablamos. Bueno, el Paraguay, para la plata para el Paraguay. Ese vamos a estar mejor si nos ponemos las pilas. Podemos estar mejor. Sí. Bueno, te voy a explicar cómo. Aún sin grado de inversión. En primer lugar, tenemos que bajar nuestro grado de corrupción, ¿verdad? Sí. Hay un economista que se llama Buchanan,
Como, ¿te acuerdas de esa propaganda? Ese nombre de Buchanan. Un nombre de Buchanan. Nosotros éramos antes. Ahora ya no, estamos todos pelados. Antes las chicas nos decían que éramos hombres de Buchanan, ahora ya cero ya. Y tomado, pues. Toma. Bueno, cuando éramos jóvenes, bueno, hay un economista llamado Buchanan, ganó un premio Nobel y todo, creo que. Este tipo dice lo siguiente: en un mercado hay tres actores, el productor, el consumidor y el político. El productor y el consumidor son dos ñanos de primera. Sí. Son egoístas a lo Adam Smith. Sí. Y estos dos se quieren maximizar los beneficios, el uno, ¿verdad? Como es suma cero en contra del otro, el otro en contra del uno. Sí. Yo quiero cobrar el máximo precio posible para obtener la máxima utilidad posible con el menor costo posible y quiero que que es mi consumidor me pague. Y el consumidor dice, yo quiero maximizar mis ingresos, ergo yo quiero obtener el menor precio posible y obtener el mayor valor posible con mis recursos. Por eso que quiero pagar el menor precio, por eso me voy a las promociones de deporte, me voy al mercado de abasto y eso yo. Conclusión: como estos dos tienen unas dialécticas de intereses en conflicto, eso se soluciona a través del sistema de precios. Claro. El sistema de precios equilibra, ¿verdad?, las ansias y los intereses de este, que es egoísta, y las ansias y los intereses de este, que es egoísta. Todos nacimos así. Yo en primer lugar, el primer egoísta, según mi señora, ¿verdad? En segundo lugar, en tercer lugar está acá mirando. Corahari se dice. Corahari, ¿sabe cómo es? No. Desde encima del corral, o mañana y nada tipo. Ese es el político. Este político... Y cuenta que trabajé en el corral, bueno, con mi abuelo. Este político que está Corahari, ¿vos pensás que es diferente en su ADN de estos dos? La gente que estuvo en las elecciones dice, yo, como dijo Arévalo... Para mí es más peligroso. Claro, Arévalo me dijo, yo no quiero luego trabajar por dinero. Y dice, entonces, ¿por qué no trabaja gratis? Estaba enojado él, se enojó con Peña porque yo por dinero no trabajo. Mentira, eso. Él quiere trabajar por dinero, como todos. Entonces, tiene las mismas pasiones desenfrenadas, como dice un texto bíblico, desordenadas, de estos dos. ¿Y cómo a este le controlamos? Estos dos se controlan a través del sistema de precios. Y a este se le controla con el accountability de la democracia. Él tiene que rendir cuentas, como vos acabas de decir. Y él tiene que estar controlado por contrapoderes, que es la oposición. Claro. Un gobierno que hoy agarra paz. Obviamente, sus pasiones desenfrenadas de ¿verdad? Este le quiere robar a estos dos. Sí. El político. Es más, yo digo luego que en Paraguay la principal actividad económica lucrativa es el político. Es la política. Categórico. Y el profesor... Coincido contigo. Claro. Coincido. Hay un profesor... No hay fe. Claro, hay un profesor que escribió un libro que se llamaba Chutando a propia escala. ¿De Viñela portugués? Sí, falo. Que dice chutar la escalera. Sí. Y ese profesor, no me acuerdo, Chan es su apellido, se llama a recordar. Yo le miro mucho en YouTube. Y él dice que la economía, no existe una economía químicamente pura, debido a que las teorías económicas y las políticas públicas responden a relaciones de poder. Y las teorías económicas más aún, porque hacen juicios de valor no económicos, las teorías económicas, hacen juicios de valor políticos. Y muchas de las teorías económicas no son ni más ni menos que, ¿verdad? Eso lo decía Carlos Marx, lo decía Gramsci, ¿verdad? Que responden a la infraestructura, que es la relación de dominación y subordinación, decía Antonio Gramsci, y que las otras instituciones están destinadas a reproducir nomás esa relación de dominación y subordinación que está en la base de la cultura y de las creencias dentro de una sociedad, ¿verdad? Berger dice, la realidad no existe, la realidad se construye socialmente. Lo que la gente cree, esa es la realidad. Es más, las creencias tienen consecuencias sin importar su verdad. Si la gente cree que va a subir el precio del gas, como yo a veces creo, y me llama mi señora y me dice, va a subir el gas, traen por 2 garrafas. Me voy yo a comprar en la estación de servicio y todos mis amigos, también su señora le dijo lo mismo. Eso se llama inflación inercial. Todos creemos que va a subir el gas, todos nos vamos a comprar 2 garrafas en vez de una, y el gas, ¿qué pasa con el gas? Sube. Claro. Porque el tipo pilla, ¿verdad? Porque es ambicioso. Sí. Bueno, ¿a dónde voy? Nosotros tenemos el petróleo también hizo subir el gas. El petróleo ahora... Pero termino con lo siguiente, con la teoría de Buchanan. Nosotros lo que no tenemos es políticos, donde el mercado
Porque dice Friedman, en el sistema económico y el sistema político hay mercados. Y los mercados son eficientes cuando hay transparencia. Y la escuela esta de la teoría de los juegos dice, y en esa transparencia nadie puede tener información privilegiada ni poder privilegiado hegemónicamente superior a otros, de manera tal que pueda ejercer un poder... poder, apaga nomás, ataja tu cobrador te está llamando ya. Paga que tu cuenta. No es tarde, ya es noche. Entonces, nadie puede tener un poder hegemónico sobre los demás. Sí. Y acá los políticos sí tienen un poder. Sí. Que deriva del poder económico. Sí. Porque el poder económico, por la gran desigualdad que hay en el Paraguay, hace que algunos que tienen más coopten el poder político y entonces estén sobrerepresentados en las instancias de poder. Por ejemplo, los que manejan droga en Paraguay están sobrerepresentados en el Parlamento. ¿Verdad? Eso es muy importante. Sí. Y los que ganan menos y tienen menos están subrepresentados en las instancias de toma de decisión. Entonces, si vos querés hablar conmigo de economía, te equivocaste, mi querido Gustavo. Amos a Pope es la política estúpido. ¿Te acuerdas? Que le dijeron a James Carville, le dijo a Clinton, le dijo, che, es la economía estúpido. Pero ahora nosotros estamos entendiendo, y eso fue siempre así. La economía es una ciencia no pura, de psicología aplicada, comportamental, que trata del hombre bíblicamente caído, pues somos todos unos ñaroses, yo en primer lugar, vos detrás de mí también, sí. Y que somos ambiciosos, claro. Y que solamente nos puede frenar el mecanismo de precios. Sí. Porque la mejor decisión individual siempre va a ser la peor grupal. Sí. Y en una sociedad tenemos que entender que la nación es un hogar común. Y si alguien lleva más cucharón de la olla de puchero a su plato, algunos no van, nomás lo van a comer. Y eso pasa en Paraguay, Gustavo. A mí lo que me preocupa, el presidente no habla de eso en su resurgir del gigante. 749,000 paraguayos son hambrientos ya. Yo sé. Y le escuché ayer ¿a quién vio? A el director de INE. Claro, que hizo el censo. Esto mismo estaba diciendo. Ojeda. Iván. 800,000 personas hambrientas. Bueno, y 30,000 niños cuyos cerebros se pierden por año por desnutrición. 30,000 cerebros. No llegamos a 8 millones como la gente cree que tenemos de población. 6,5, bebé. El lunes, dice que el 31 de agosto va a dar el número. ¿Cuánto vamos a hacer? 6,2, 6,5. Yo creo que vamos a estar cerca de los 7 millones. ¿De habitantes? Sí. Bueno, quiere decir que ese interés, no es interés, esa tasa compuesta de crecimiento poblacional nos estaba dando, la gente está teniendo menos hijos. Claro, así es. Y por otro lado, ha de haber una gran migración. ¿Sabe quién me dio esa información? Año 2016, hace 6 años. Sí. La gente del Banco Mundial. Cuando yo aterricé en el IPS, me dice el gerente de salud, arquitecto, tenemos que preparar un hospital materno-infantil. Ya. Híjole. ¿Se hizo eso? Espera, no. Me pongo en campaña, hermano. Me pongo en campaña. Empiezo a trabajar. Me voy a Buenos Aires. Me junto con los estudios de arquitectura para ver el mejor modelo de lo que tiene que ser en base a los datos que yo manejaba. Y cuando termino el trabajo, le llevo al presidente y justo estaba la gente del Banco Mundial. Y me hacen pasar y me dice, explicamos aquí el trabajo. Entonces explico el trabajo. ¿Y sabes lo que me dice el Banco Mundial? Agarra tu trabajo, y te lo digo con mucho respeto. Guarda. No hay la cantidad de niños que querían. En el mundo no se hace más hospital materno-infantil. Se hacen hospitales. Se hacen hospitales en donde una parte tiene un enfoque de materno-infantil. Porque el índice de natalidad está bajando. Importantísimo. Te prometí, y le prometí a la gente que yo daría algunas ideas. Sí. Una de las ideas es la que el presidente le dijo a un periodista, y ahora anda repitiendo también, 12,000, 15,000 o 20,000 millones de dólares nosotros podemos traer de un golpe, securitizando las rentas hidroeléctricas futuras recibibles de la Itaipú Binacional. Si es 15,000, es porque securitizamos 30 millones, 15,000 millones, quiere decir que securitizamos 30,000 millones. La mitad para Brasil, la mitad viene acá. A Brasil no le mueve mucho todavía eso. El amperaje no le mueve. Pero a nosotros nos mueve brutalmente. Sí.
La diferencia va a ser, para dar un gran salto adelante, si esos 15.000 le damos al Estado contratista o le damos al Banco de Fomento y la AFD. Porque el mayor fondo del mundo, 1.350 billones en dólares, pero en billions de ellos, que para nosotros ya es trillions. Trillions. No, para ellos, sí, billones de dólares, es el fondo noruego. Y si ponerle que gane 7%, nosotros tenemos que hacer nuestro fondo noruego con ese 15.000 millones. Pero yo pregunto ¿Y una cómo cosa. yo voy a hacer? ¿Cómo haría? Viene 15. Atendé que yo lo que te iba a decir. 10 no se toca y se invierte en los grandes fondos de inversión que hay en el mundo, ¿verdad? BlackRock, Fidelity, etcétera. Todo lo que hace eso Warren Buffett, ese nosotros tenemos que hacer. Invertir en empresas que tienen valor intrínseco. Bueno, y picamos 7%. Pero no se puede invertir en Paraguay, porque si invertimos en Paraguay, los perros le van a vender su terreno y eso, ¿verdad? Amigo Ope, crony capitalism. Pero si se invierte afuera con un compliance, ¿verdad?, muy exigente, entonces no se puede invertir en Paraguay. Y sobró 5. Con ese 5, esto con unos amigos estamos hablando, no es toda idea mía. Invítame a tus reuniones. Dale, ahora vengo de un asado, estamos hablando de eso. 3.000 millones metemos en el Banco de Fomento. Bueno, ahí está. Y Potenciar el Banco de Fomento. 3.000 y 2.000 le damos a la AFD, o 2.500, 2.500, lo que fuera. Banco de Fomento. Ellos si se capitalizan por 2.000 o por 3.000 millones de dólares, pues, ellos pueden tener 30.000, 10 veces ellos pueden emitir y traer dinero, fondear su banco, y con eso armamos un escándalo internacional. Pero eso que me está contando, no puedo creer que Fernández Baldovino... Saben todito, yo creo que lo van a hacer. Ellos saben más que yo. Por eso te estoy diciendo. Yo toco de oído, ellos tocan ahí, saben exactamente. En el Banco Mundial, y ese 10.000 millones, si gana 7%, ¿cuánto es el 10%? Es 1.700 millones. Entonces, 700 millones de dólares en 10 años, ¿cuánto es? 7.000 millones de dólares. Ese es durmiendo, podemos dormir los paraguayos. Dormimos, así no hacemos nada, y entra los 700 millones. Me gustan los perros. Y ese 700 podemos... Subsidio también. ¿Y sabes qué podemos hacer con los 700 millones? Con esos 700 millones fondear y mitigar el déficit infraestructural que tiene el Paraguay en agua, saneamiento, vivienda, puente, escuela, camino, bla, 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 bla. Terrible. Entonces, yo creo que esa es la gran salida, o pulo dos gatos ahí en la rapay, que ese es el salto exponencial que puede hacer el Paraguay rupturista. Vamos a repetir. Pero no escuché yo hablar de eso. Traigo 15.000 millones de dólares. Víctor, yo no escuché hablar de eso. No, ya muchos hablaron. ¿Acá? Pero con esta claridad nomás no todavía. Es que vos no me invitás acá. Pues, no, pero no vos, hermano. Estoy hablando de la gente del gobierno. Lo saben, y ya dijo Peña, creo que lo está manteniendo en secreto. 15.000, hay que negociar con Lula. Vamos a vender nuestro flujo de caja futuro al mercado financiero internacional. Traemos 30.000 millones, 15.000 para vos, 15.000 para nosotros. Repito, los 15.000 no le damos al Estado contratista porque los perros van a asaltar la plata que se trae. Se mira, pero no se toca. Van a tragar, pero como si fuera jugo de frutilla. Claro, se mira, pero no se toca. ¿A quién se le da? La gobernanza corporativa de la UOC es un quilombo. Totalmente, 2 quilombos. 2 quilombos. Entonces yo prefiero no meter en el quilombo, porque la gobernanza corporativa del sistema financiero no es tanto quilombo, es mucho más estricta. Prefiero darle la plata al sistema financiero. ¿Y cómo vamos? Vamos a partir en 3. 10.000 millones invierto en el mercado financiero internacional, gano 7% al año. Claro. Ese 700.000, si quiero, le doy a los perros y que hagan vito. Ese pueden robar si quieren. Pero no van a robar, pueden robar todo. Porque hasta para robar que sea eficiente, dijo Zacarías Irún, le dijo al intendente de Ciudad del Este, vos sos ladrón, pero no sabes cómo se hace, le dijo. Confesó. Espera, pues ahí te interrumpo. Vamos a un corte y continuamos. Faltan 2 partes todavía. Y ahí termina. Ahí termina. Dale. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivándola. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y...
Ah, el sábado. quiero ir a verla. Víctor, continuamos. Dale. ¿Sabes por qué? Me interesa demasiado. Dale. Porque hasta, ¿sabes qué? Hasta me atrevería Sí. a decirte, che, vamos a llevarle esto a Santi. Sí, yo no tengo ningún problema. Por lo menos que escuche. Yo, no sé. Claro, una vez a mí me sacaron tapa en un diario y dijeron, ¿cómo vio este tipo que no es colorado trabaja para un gobierno colorado? Pues yo estaba trabajando, ayudándole a algún gobierno con el Banco Mundial y el PNUD. Yo no era funcionario del Estado. Y me sacaron, y yo le dije, pues yo no trabajo para un gobierno colorado. Cuando uno gana el gobierno, ya es un gobierno paraguayo. Y yo soy un macatero internacional, carapegüeño, pero que entiendo la jugada. Y yo soy paraguayo, hijo. Bueno, Y cerrame las dos patas. bueno, mi idea es muy sencilla. Yaguarula, 15.000 millones, negociemos con Lula en un perfecto portugués. Veo que el presidente habla bien Sí. portugués. Rubén Ramírez también, creo que son buenos profesionales. Y Rubén Ramírez, que va a ser el que va a negociar, probablemente eso. Y Fernández Valdovino, Chicago Boy, Sí. maneja bien la planilla de Excel. Sí. Le dicen a Lula, Yaguaruna, de 30.000 millones, 15.000 de Guará. ¿Verdad? En portugués le tienen que decir, Sí. vamos a traer, ¿verdad? Ese dinero aquí, o puro do gato, ya metade para você, metade para mí. Y ese dinero va a ganar 7% de juros año. Y ese 7% de interés año, nosotros, ese podemos meter, ¿verdad?, a las UOC, con un mayor control que prometió el señor presidente y creo que lo va a cumplir. Y nos sobró 5, repito. 3 le damos al Banco de Fomento o a la AFD, y con ese 3, si ellos se capitalizan, repito, 10 veces ese 3, 30.000 millones de dólares, ellos pueden prestar, porque van a fondearse afuera, prestan acá, se fondean a X, prestan a 1,5 de X, Sí. un poquitito, hay que siempre picar un spread, pero sobre garantías reales. Y ahí hasta Horacio Cartes podía firmar pagaré. Y él puede ser el dueño de las redes de transmisión de la ANDE, no hay ningún problema. Él puede ser el dueño de las próximas rodovías u otros empresarios, ¿verdad? Gente que... A tener que abrir la cancha. Hay que abrir la cancha. Bueno, puede ser él con Hay que otros. abrir, hay que ¿verdad? abrir, hay que abrir. Y otros más empresarios pueden, pero no asaltando las licitaciones de las UOC. Obviamente. Sino que ellos tienen que firmar pagaré al Banco de Fomento, hay Sí. que pagar después de ese pagaré, y ellos endeudándose pueden hacer la APP, Acá pueden en el- agarrar una concesión, Acá en la única ruta que se endeudaban fue cuando se hizo... La 2. No, Tapeporá. Tapeporá. No, que las dos se van a endeudar. Y ese se llama 2 hoy, antes se llamaba 7, Tapeporá. Sí, 7. 2 se llama hoy. Claro. Por eso te digo la 2. Sí. Y entonces, y de allí vamos a fondear a las industrias a largo plazo y a bajas tasas. Mi señora feliz va a firmar pagaré para triplicar sus fábricas. Y mis amigos que yo conozco, para triplicar sus engordes de cerdo, Claro. para triplicar Sí. fábricas de confección en Yaguarón, Sí. para triplicar fábricas de bombacha, para exportar. ¿Por qué Sí, no? claro. Tenemos que trabajar para marcas Pero si internacionales. acá tenemos mano de obra Made paraguaya. by, marcas Sí. internacionales, pero assemble in Paraguay. Paraguay. Ese tiene que ser nuestro modelo. Sí. Y por otro lado, nos sobró 2.000 y ese 2.000 le damos a la AFD y la AFD le da a los bancos y los bancos le prestan a la gente que se casa y construyen, los desarrolladores construyen, o entre ellos puede ser uno de ellos, sector privado, construyen a largo plazo para venderle departamentos a los jóvenes que son nuestros hijos que quieren tener departamentos Pero- y quieren pagar cuotitas. Pero Esa es la jugada. Sí, pero tenemos que hablar de realidad porque acá se confunde construcción de viviendas con política habitacional y son dos cosas diferentes. Y Que no, contando. que no logran entender las personas. Cuando vos haces una política habitacional, ahí se configuran otras cosas. Vos tenés que tener... Transporte, Y el modelo socioeconómico, hermano. O sea, ahí entran muchos actores para poder llevar adelante la política habitacional. Porque si no, se te cae. Ahí tenés... Acá hablan con... San Francisco. Bueno, me sacaste la palabra. Acá hablan con mucho pecho del barrio San Francisco. Ese es el peor ejemplo de barrio. Urbanismo del año 1940. Calcula. Sí, pero la se equivocó ahí el presidente. Escúchame, Sí. las soluciones habitacionales que se propusieron ahí están fallidas. Eso hay que arreglar. Vos no podés dejar que se caiga. Tenés que arreglar. Pero tiene solución. Pero no quiero, lo que yo ya no quiero más escuchar es que me digan el modelo San Francisco. No, Andrés el modelo Güell San quiere la Francisco. fábrica ahora ahí. El modelo San Francisco no funciona. El modelo San Francisco tenemos que arreglar. Hoy el urbanismo, estamos en el año 2023, hermano. ¿Vos viste Es cómo otro. tu colega, yo viví una década afuera, ¿verdad? Y en esa ciudad donde viví, el segundo mayor
arquitecto en la historia de la humanidad, es el tipo. ¿Sabe quién es? ¿Por quién? Jaime Lerner. Ah, no, por Lerner, sí. Él hacía así. Sí. Primero se va el micro. Sí. Cuando ya está todo el micro, ahí se va la casa, Sí. y ahí se va el agua, y ahí se va la ande. Sí. O sea, primero decía él, las líneas troncales. No, la son Carlos. Bueno, y acá hacemos al revés. Primero se va la loteadora, pasa un tractor, ¿verdad? Un tractor Baicue ahí, le coimea al intendente, después le coimea al presidente de la junta, se le aprueba su loteamiento. Te faltó uno. ¿A quién hay que coimearle más? No, arranca con el gobernador, Bueno, le coimea al gobernador. que entiende de lo que es una Nada. política habitacional o un urbanismo cero. Y después te sale la propaganda en la tele, dice barrio urbanizado, arroyo en el fondo y arbolado. ¿De dónde hay urbanización? Y no hay energía. Después tenés que coimearle Por eso- la ande para llevar ahí. Por eso yo digo que no se le quiere al Paraguay. Porque si al Paraguay uno le quisiese, haría las cosas como tienen que ser y en forma bien planificada. Porque existen profesionales capaces en el Paraguay para hacer eso. Pero le tenés que escuchar. Entonces no puede venir hoy el gobernador de Cazapá a contarme que la ruta principal internacional tiene que estar dividida por rotondas. Y me modifica el proyecto original de una ruta rápida, un viaducto con las alimentadoras para ingresar a la ciudad, como en cualquier parte del mundo. Porque si vos cruzas el charco, Sí. funciona de otra forma. ¿Y te contaron eso? Yo te cuento. Claro. El de Cazapá. El gobernador de Caguazú. De Caguazú. El de Caguazú. Ah, la rotonda esa. De Caguazú. 5 rotondas, hermano, que para matarte. O sea, una taradez mental que no Yo sé cómo conozco explicarse. todas las rotondas. Eso de tener, no un maní, eso de tener un arroz en la cabeza. ¿Y quién era? Alejo. ¿Qué sé yo? Pero yo, ¿sabes qué? Vos sabés que así es lo que yo quiero ser ministro. ¿Para qué? Bien? Y para que venga y me diga, ¿sabes qué, ministro? Yo necesito que me haga la rotonda, en serio, y yo quiero ser astronauta, le iba a decir. Pero vos estás loco. Entonces le tengo que enseñar y tengo que socializar con la población cómo tiene que funcionar la ciudad. Eso es lo que no se le explica y no entienden, ¿entendés? Y ni acaba ahí lo mitad. Sí, la población también necesita. Chalo pues tiene su eslogan, le conoce, ¿verdad? Dice, Muy bien. Urbis Polis Civis. Sí, claro. Entonces la ciudad no es solamente la ruta, la calle, No. la avenida, el edificio Claro. y la vereda. No. La ciudad es la civis. Y la civis, mal educada, no tiene la más pálida idea de lo que es la convivencia ordenada, la zonificación. Allá las fábricas, allá las escuelas, acá los hogares y acá los edificios y allá el centro corporativo. Y ese es el Paraguay. No existe planificación en ninguna ciudad del Paraguay. Calcula lo que te digo. ¿Cómo se llama eso? Ordenamiento territorial. Sí, señor. Comenzó algo ahora el PNUD, no sé si estás enterado. No, en no el sabía. Gran Asunción. Sí, sí, sí. Ojalá. Comenzó Silvia Morimoto y su equipo. Tanto Silvia Morimoto, que es de origen brasilera, pero viste que es oriental, Sí, oriental. En sus ancestros. Y la señora Matilde Bordón, del Banco Mundial. Y creo que hay una argentina también en el BID. Creo que están procurando ayudar. Ojalá. Se necesita. Y bueno, necesitamos nosotros también los paraguayos aprender. Claro. Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad maravillosa que a todos nos gusta. La París sudamericana. Allí está Rodríguez Larreta. Sí. Que perdió ahora. Perdió. Pero viste lo que es su edificio. Sí. Su edificio No, es un Foster. Pero la, ¿Viste que es un Foster? pero la transformación de Puerto Madero, hermano. Pero, bueno, y ahí termino. Y Gatubio, 30 segundos. Sí. Por eso a veces, para solucionar ese problema del ñembrajuy Sí. que hay en el político de Buchanan, ¿te acuerdas? El que Sí. está con Ari para robarle al consumidor y al productor. Para evitar que ese robe o robe menos, o por lo menos sepa robar, como dijo Zacarías. Entonces nosotros necesitamos, pues le digo, pues, alguien de Mondacuay, o sea, entonces, para aprender cómo se hacen las cosas, también podemos hacer lo que se llama un fideicomiso, que es un ente autónomo, es un RUC, Lógico. controlado por el sistema financiero. Sí, señor. Un banco el que administra. Sí. Y la superintendencia del Banco Central está mirando otra vez ese Claro. banco para que lo que se escribió en el contrato de fiducia se cumpla. Bueno, hay países como Puerto Madero en donde el Estado, la ciudad con una ciudad-estado nomás otra vez, Así mismo. más el sector privado,
transfirieron a ese RUC que es autónomo, y ese RUC es más eficiente que las UOC y Embrahui Así mismo. que hay a nivel nación, a nivel departamento y a nivel ciudad. ¿Vos te imaginás las juntas departamentales, por ejemplo? Hasta comisión asesora no tiene. Pero Yo no sé ni para qué existe. Pero no sé para qué existe gobernador, hermano. Y el gobernador, si desaparece, Pero, hermano, nadie va a notar. contame. Además, yo te quiero decir algo. Quiero entender. Hay intendentes que no se van a su oficina y no se nota en la ciudad que él no se va a trabajar. Quiere decir que el tipo es prescindible. Es que hay, sí, es que hay intendentes que para ellos el 1 más 1 es 3. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces no necesitan irse. Nosotros tenemos, y la solución entonces es traemos esa plata, pero tenemos una gobernanza diferente. Sí. Y por otro lado, creo que tenemos que cambiar la moral productiva del paraguayo. Eso quiere decir, y filosóficamente, tenemos que nosotros llegar a un acuerdo con los paraguayos, entre nosotros, los paraguayos, y preguntarnos cuál es la última realidad. Y vos y yo que ya estamos, nosotros pues somos entre boomer y generación X, Sí. y que ya estamos en el último tramo de nuestra existencia. Sí, estamos en el chau. Tenemos ¿Dónde que lo va? decirle a los jóvenes que se creen todos Superman, como nosotros nos creíamos hace 30 años atrás, ¿verdad? Nos poníamos una bombacha roja y una capa y volábamos, así pensábamos que éramos Superman. Nosotros tenemos que decirle a los jóvenes que ellos no son Superman, ni Batman, ni Robin. No. Y que tenemos que explicarle de la transitoriedad de la vida y que nosotros tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos una sociedad, una ciudad, un estado Un país más moderno y más ordenado. mejor. Sí, mejor. Pero como tenemos un problema que se llama la paternidad irresponsable, nosotros ni a nuestros hijos luego no le reconocemos picó, vamos a querer dejarle cloaca aunque sea. Napoleón hizo la cloaca en 1810. Se fue a copiar de... Y nosotros todavía no tenemos. Nosotros todavía no tenemos. No tenemos. La primera planta, el Paraguay nació en 1537 en Asunción, con Juan de Salazar. Sí. Y ahora, cerca de los 500 años, vamos a tener nuestra primera planta de tratamiento de agua, de donde nosotros, del río Paraguay, donde tiramos todas nuestras cloacas, Así mismo. donde tomamos nosotros nuestro caldo de pescado. Sí, señor. Bueno, Víctor, nos llegó el tiempo, pero ¿sabes lo que me gusta? Y te agradezco, porque transmitimos, yo creo que hoy muchas cosas. Ojalá. Y sobre todo, por lo menos voy a tratar de enviar un mensaje al... No sé si voy a tener éxito con el presidente de la República, pero por lo menos para que te escuche. No cuesta nada escuchar 10, 15 minutos a una persona. Y a escuchar. Y que le puede ayudar, como vos me decís. Sí, nosotros podemos ayudarle. Entonces, le estamos ayudándolo ya. Bueno, este debate ya es ayudar. Claro. Ayudar no es hablar bien solamente. Yo siempre digo de que a mí me gusta construir el Paraguay y ayudarle a la gente, ¿verdad? Y esto es ayudar. Claro, el debate y las opiniones contrapuestas, que es la dialéctica, es lo que te da el accountability para enderezar tus pasiones desenfrenadas. Claro. Porque nosotros por nuestra propia carne nomás, no. Imposible. Mis queridos amigos, espero les haya gustado el programa. Sigan escribiendo. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivar.